Después de muchas idas y vueltas y de largas horas de debate, la Cámara de Diputados convirtió el proyecto Bases en ley. Dentro de sus muchos temas, uno a destacar es la modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo. Para que nos cuente los puntos más relevantes es que convocamos al distinguido y reconocido doctor Alfonso Buteler. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Alfonso Buteler. La idea era comentarles en unos breves minutos qué modificaciones trae la ley Bases respecto y puntualmente de la ley de procedimientos administrativos 19.549. Bueno, la verdad es que las modificaciones son muchas y son sustanciales. En algunos casos son disruptivas respecto de lo que existía en el régimen de procedimiento administrativo de la ley 549 vigente antes de la ley Bases. Algunos comentarios que puedo hacerles es que en el artículo 1, por ejemplo, se deja bien en claro el ámbito de aplicación de la ley. Básicamente recoge la jurisprudencia de la Corte y tiene algunas cuestiones interesantes para destacar, como por ejemplo que se dice expresamente que la ley de procedimiento administrativo no se aplica para controlar la actividad de las diversas formas de empresas del Estado, sociedades del Estado, y todas aquellas formas societarias que utiliza el Estado en su gestión, lo que es un poco paradigmático en tanto y en cuanto el propio DNU 70-2023 derogó las regulaciones, las leyes que preveían estos tipos societarios, con lo cual, como les digo, es un poco paradójico que se diga que no se aplica cuando esas formas societarias, por la propia decisión del DNU 70, dejan de existir. Después, en el artículo 1 bis, que se agrega, se establecen una serie de principios, algunos ya estaban y otros se incorporan, junto con la regulación de los plazos del procedimiento administrativo. En esto, la modificación que se hace sigue un criterio, digamos, del neoconstitucionalismo, es bastante principialista, porque como les decía, se agregan una serie de principios a los que ya estaban, como por ejemplo, se agrega el principio de transparencia, el principio de la buena administración, el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad. Se incluye también la cuestión del principio de la confianza legítima, ahí con el doble impacto, es decir, una confianza legítima desde lo procedimental y también una confianza legítima desde lo sustancial que va a impactar luego en lo que tiene que ver con las posibilidades de la revocación del acto administrativo y los efectos que pueda tener la revocación cuando se dan supuestos de confianza legítima. Este tema ha sido tratado y originado sobre todo en el derecho alemán. Después se agrega el principio de la tutela judicial efectiva y se lo hace comprensivo del derecho de defensa, del debido proceso. Se agrega el principio de la buena fe también en el procedimiento administrativo. Bueno, como ven, se agregan muchos principios que es bueno destacarlos. Si bien el artículo 1 bis hace referencia a ellos como principios fundamentales del procedimiento administrativo, lo cierto es que no solamente son principios de carácter formal, digamos, que hacen al procedimiento, sino muchos de ellos tienen un impacto sustancial que van a tener incidencia luego sobre lo que tiene que ver con el acto administrativo, el reglamento. También otra cuestión interesante para destacar es que se amplían los supuestos de vías de hecho, es decir, a los clásicos supuestos que ya preveía la ley 19.549 se agregan otros, como aquellas vías de hechos vinculadas a los procesos electrónicos o aquellas decisiones vinculadas a otro tipo de conductas materiales de la administración, como por ejemplo han sido los embargos administrativos o las inhabilitaciones de quit. Ahí hay bastante innovación y cuestiones novedosas. Luego también se modifica la regulación del silencio y sobre todo se amplían las causales de silencio positivo. Incluso en materia de títulos habilitantes se establece expresamente su aplicación en materia de silencio positivo, es decir, que si en el plazo establecido la administración no se pronuncia respecto del
de la petición del administrado se considera acogida la pretensión. Lo cierto es que eso va a tener que ser reglamentado y así está establecido en la modificación que se hace a través de la ley bases. Después hay otro tipo de modificaciones en lo que tiene que ver con los vicios del acto administrativo. Se incluyen los vicios de la voluntad, haciendo así un paralelismo entre los elementos que están en el artículo 7 y los vicios del acto administrativo. También otra cosa interesante para remarcar es que en lo que tiene que ver con la revisión de la actividad estatal, tanto en lo que tiene que ver con los actos como los reglamentos, se flexibiliza la cuestión del agotamiento de la vía administrativa y se establecen varios supuestos excepcionales en donde no es necesario el agotamiento de la vía administrativa, por ejemplo, frente a la interposición de un amparo o de otro proceso urgente. Se agrega la causal de ritualismo inútil que tenía cierta recepción en la jurisprudencia. También se modifica el sistema de revocación de los actos administrativos. Se unen en un solo artículo la revocación por razones de ilegitimidad y la revocación por razones de mérito, oportunidad, conveniencia. Se excluye el tema del conocimiento del vicio que había consagrado la Corte aplicable a los actos nulos en el caso Almagro, y se reduce ahí las posibilidades de revocación por razones de mérito, oportunidad o conveniencia. También ahí se sujeta a la reglamentación el tema de la indemnización. De alguna manera se acota la responsabilidad de la administración, pero bueno, eso quedará sujeto a la reglamentación. Otro asunto interesante en lo cual innova la ley es en el tema de la prescripción. Si bien la ley en la versión anterior en varios preceptos habla de la prescripción, ahora se establecen plazos de prescripción tanto para las demandas en contra del Estado como aquellas demandas promovidas por la administración que denominamos acciones de lesividad para anular sus propios actos. Como verán, son todas reformas que de alguna manera refuerzan la tutela del administrado y reducen las prerrogativas de la administración. Al menos así aparece a primera vista. También hay modificaciones en materia de amparo por mora y también en lo vinculado al reclamo administrativo previo, donde se deja en claro la aplicación de la jurisprudencia de la Corte en Biosystem en cuanto a cuál es el efecto del silencio, y en una figura bastante interesante se establece que la decisión que rechaza el reclamo administrativo previo, que siempre ha sido considerado como un acto irrecurrible, incluso se habló de una figura innovadora como el mero pronunciamiento, allí en la modificación que hace la ley base se permite recurrir el acto que rechaza el reclamo, es de carácter opcional, pero bueno, se da esa posibilidad de recurrir y agotar la vía administrativa y convertir una pretensión que a priori era resarcitoria en una de carácter anulatorio. Bueno, como verán, son muchas las modificaciones y muchas de ellas requieren un análisis pormenorizado. Solamente he querido hacer un vuelo rasante de las primeras reflexiones que me despierta la ley, así que les comparto esta información y les agradezco su paciencia.